Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias al Señor por tu vida, verdad, que en esta mañana tenga la disponibilidad de escuchar una palabra que el Señor envía a nuestro corazón. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en su paciencia, en su amor, en su infinita misericordia, nos da siempre la vida. La vida siempre, hermano, para buscar al Señor. La vida siempre para que nos arrepintamos. La vida siempre para volver. La vida siempre para reconocer nuestra vida, nuestra forma, nuestra conducta, nuestra forma de ser, realmente repararla. Nuestra vida, queridos hermanos, esa vida que Dios nos presta para que nosotros corramos todavía a Él. Esa vida que nos da siempre todos los días con el propósito de reparar, de restaurar, realmente de salvar, porque el punto tiene que ver con la salvación. La salvación es muy profunda, pero por eso debes de darle gracias a Dios por esta mañana. Esta mañana que Dios te da la oportunidad de que tú vuelvas a casa, la oportunidad que te reconcilies con Él, la oportunidad que te da el Señor, hermano, o nos da el Señor para que hagamos lo correcto. Hermano, la oportunidad de realmente devolvernos en esta mañana, la oportunidad que Dios nos da cada día, cada instante de hacer su bendita y preciosa voluntad. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón, de hablarles la importancia, queridos hermanos, de que Dios en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo, nos confirió también a nosotros, aunque nosotros no tenemos el poder de salvar, el único Salvador es Él, el único que murió en la cruz fue Él, el único que puede perdonar pecados es Él, el único que puede hacer que entre una persona en el reino de Dios es Él, porque tiene que ver con el Espíritu, tiene que ver con lo espiritual y no con lo carnal, no con carne ni sangre. Por lo tanto, ningún hombre puede hacer lo que el Señor hace. Pero cuando Él transfiere un poder, cuando Él delega una responsabilidad, también nos hace partícipes de ese mover espiritual. Nos da también el poder de participar en esa obra maravillosa que Él está haciendo, para que Él pueda moverse en el mundo. Usa hombres, delega hombres con responsabilidades, delega matrimonios, delega familias que lleven ese propósito a cabo. Eso que Él hizo es lo que Él está haciendo, está terminando su obra. Por eso la obra del Señor es hasta que Él regrese, va a terminar, a ponerle fin a las cosas. Él es el fin, yo soy el principio, soy el fin. Por eso el fin de las cosas todavía no se han terminado. El hecho de que mi Señor Jesús haya muerto en la cruz no representa que haya sido el fin. Todavía el fin es regresar por nosotros como iglesia de Cristo, hermano. Pero mientras nosotros estamos haciendo una labor que representamos a Jesucristo aquí en la tierra, tenemos un propósito, que la iglesia de Cristo lleve salvación. Por eso la iglesia de Cristo, por medio de la predicación, está llevando salvación. Pero usted sabe que si algo han confundido hoy, si algo han desviado hoy, si algo han tergiversado, hermano, es la salvación. Hoy la salvación se le ha conferido a sus siervos, se le ha conferido a los matrimonios, se le ha conferido a sus escogidos, se les ha conferido a los siervos y siervas, se les ha conferido, hermano, de llevar las almas a Cristo. Ciertamente, vuelvo a repetir, Cristo fue el que murió en la cruz, Cristo fue el que salva. Cristo es realmente, hermano, el que otorga el perdón, la salvación, hermano, para que las almas no se pierdan y alcancen la vida eterna. Pero para ser salvadores, hermano, para llevar ese propósito, hermano, se acercan y acercar a nosotros, a la gente que amamos. Es importante entender que a nosotros se nos delegó también una responsabilidad de llevar almas a Cristo. Y Él es el que las salva. Pero nuestro papel también nos otorgó la salvación, nos llevó llevar salvación a otros.
Nada más que llevar salvación a otros, realmente, hermano, es acercarlos a Cristo. No alejarlos, sino acercarlos a Cristo. Por eso hay quienes andan evangelizando, hablando mal de otros. Andan evangelizando, queridos hermanos, creyendo que hoy la mejor profecía para muchos, hoy no la mejor palabra de evangelización que muchos están usando, es estar hablando mal de los demás, de una iglesia, de un ministro, de unos hermanos. Y eso no es correcto. No tienen palabra de Dios, no tienen el Espíritu, hermano, no se mueve en la vida de ellos, porque eso solamente lo hizo el querubín para poder arrastrarse a la 3/4 parte de los ángeles, hermano. Tuvo que hablar mal de Dios. Tuvieron que injuriar, dice su palabra, hermano, hablar en contra del Padre para que pudieran arrastrarse a los demás ángeles. Y eso no es correcto. Por eso es importante entender que nuestra evangelización siempre va allí enfocada hacia la familia. Hacia la familia. Eso es lo importante en este camino. La salvación, hermano, que Dios nos ha conferido a nosotros, realmente tenemos que preocuparnos por algo: la bendita salvación de nuestra familia. La salvación, hermano, que Dios nos toca. Dios nos otorga un poder. La salvación es un poder. El mensaje es un poder. Cuando nos dio la palabra, nos dio, hermano, porque la Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios. El mensaje es un poder para salvar. Nada más que tenemos que hacerlo, hermano, de acuerdo. Si va combinado con amor, se va a convertir en salvación. Cuando va combinado porque amamos a nuestros seres queridos, se va a convertir en salvación. Pero hoy el testimonio, el mal testimonio está acabando con la gente. El hombre no ha aprendido a salvar. A mucha gente se le mal enseñado que la salvación es personal. No, la salvación no es personal. Porque la misma Escritura dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Instrúyelo desde pequeño. Instrúyelo mientras estás a tiempo de instruir a tus hijos en el camino de Dios. Instruye a tus hijos. Desde pequeños es decirle lo mejor. ¿Cuál es el mejor camino? Porque aunque crezca, hermano, nunca se apartará de Dios. Por lo tanto, valió mucho tu enseñanza, valió mucho lo que le has transmitido a ellos, sí, desde pequeños. Pero cuánta gente hoy no puede. A mí muchas personas me mandan a veces mensajes. Están luchando con los hijos. Están luchando porque los hijos no quieren nada con Dios. Los hijos los han abandonado. Hay pastores que sus hijos no quieren nada con sus padres. O sea, los pastores de los hijos. Hermano, o sea, hay gente que los hijos no quieren nada con los pastores, los hijos no quieren nada con la iglesia, no quieren nada, hermano. Simplemente están solos. Porque desde pequeños no solamente no los instruyeron, sino que hubo una mala enseñanza. Por eso, y en vez de pues otra vez le echaremos la culpa al diablo, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos enseña que la importancia de transmitir una verdad. El ser cristiano, el ser evangélico, el ser hijo de Dios, no se hereda, se enseña. Pero Dios nos ha dado un poder, como Dios se lo dio a Moisés, le dio la vara. Le dio la vara, hermano, para poder sacar ese pueblo, que aunque era pueblo de Dios, Dios le había delegado a Moisés que pudiera salvar ese pueblo, que pudiera ayudar a ese pueblo, esa familia. Aunque es Dios quien salva, lo hacía por mano de Moisés. Aunque es Dios quien salva a nuestra familia, Dios lo puede hacer a través de tu mano, Dios lo puede hacer a través de tu vida. Pero es importante que entendamos la importancia del por qué nuestro Dios obra de esa manera. A veces creemos, queridos hermanos, de que el hombre no puede salvar.
Oh, sí, Dios le ha conferido, le ha dado el poder, le ha dado su espíritu para que lo haga, lo ha dado la palabra, lo ha dado su presencia para que lo haga. Por eso, ¿hacia dónde tenemos que mirar nosotros como hijos de Dios? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Que todo lo que aprendamos, que todo lo que nosotros hagamos de Dios, hermano, ¿hacia dónde tienes que mirar? Tienes que mirar hacia tu familia. Tienes que mirar hacia tu familia. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un tiempo, queridos hermanos, muy complicado. Se ha mal enseñado que el evangelio es personal. No, el evangelio no es personal. El evangelio involucra a la familia. El evangelio involucra dar la vida por los que amamos. Hoy la salvación, vuelvo a repetir, se ha conferido a los hijos, a los escogidos. Por eso mi Señor Jesús dijo algo, hermano. ¿No se ha dado cuenta por qué mi Señor dijo ir y hacer discípulos y no dijo ir y salven a las personas? No, ¿por qué no dijo eso? ¿No se ha preguntado usted por qué Él dijo ir y hacer discípulos cuando no conocían al Señor? Por eso estamos viviendo tiempos donde hay hombres egoístas. El egoísmo ha llegado. Claro, siempre ha habido. Vivimos en una sociedad donde la más egoístas de todas. Vivimos en una sociedad completamente solitaria. Que cada quien se rasque como pueda. Que cada quien se defienda como pueda. No, yo estoy en desacuerdo de esa administración. Porque la Escritura nos enseña, hermano, que el reino de Dios es como unas bodas, como un matrimonio. El reino de Dios tiene varias semejanzas. Por eso estamos viviendo, hermano, vuelvo a repetirle, en una de las etapas. Antier miraba un video en uno que pasó allá en Veracruz, queridos hermanos. Un video que está circulando en las redes sociales. Un joven se lo está arrastrando la corriente del agua y está atrapado aferrándose a un puente, y la gente que estaba juntito a él, como unos 5 metros quizás, no más, 6 metros no más, lo único que estaban haciendo, lo estaban filmando. En lugar de ayudarlo, se lo arrastró el agua y murió ahogado. Las personas que estaban ahí solamente estaban filmando para tener más likes en las redes sociales. Se dedicaron mejor a filmarlo que a ayudarlo. ¿Cuánta gente se dedica igual así? Y hermano, es tremendo el corazón que la gente se necesite, hermano, estar nada más mirando la calamidad de otros sin querer hacer nada, porque pueden hacer mucho. Y es triste y es lamentable. Vivimos en una sociedad egoísta que solo se dedica a mirar y no a actuar. Se dedica solamente a criticar y a juzgar y a condenar y no a actuar. Vivimos en una sociedad, hermano, donde egoísta, solitaria, que lo que menos le importa es la salvación familiar. Egoísmo, según la Real Academia, dice que es un excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que solo vela por sus propios intereses personales, sin preocuparse, no tiene preocupación en su vida. Una persona egoísta, una persona personal, lo que menos les importa es la salvación de los demás. Una persona egoísta es aquella que vive sin preocuparse, no tiene ninguna preocupación. Por eso Pablo decía que todos los días le acolpaba la preocupación por las iglesias. Siempre estaba preocupado por las almas. Pero el diablo a veces piensa que son intereses personales, que hay gente preferidas, y empiezan a atacar sobre eso cuando no entienden que es salvación. No entienden que ellos son los primeros que tienen que ser salvados. El egoísmo es no vivir despreocupado lo que a la gente le pase, a la propia familia le pase.
Vivimos en una sociedad realmente desinteresada, aún dentro de casa, más en dentro de casa, que no les importa la salvación, que no les importa porque piensan que la salvación es personal, que piensan, hermano, que la salvación, que porque ser cristianos todos van a ser cristianos. No, la salvación no es así. La salvación se enseña. La salvación no solamente se enseña, sino la salvación hay que darle también testimonio para que vaya acompañada de fe y obras. La enseñanza es fe, el testimonio es obras. La salvación tiene que ir acompañada de fe y testimonio para que no sea nula nuestro esfuerzo, no sea nulo nuestro trabajo en el Señor de al llevar y estar seguro que nuestra familia va a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Por el testimonio, por la enseñanza que siempre tuvieron siempre en su vida. Por eso, hermano, vivimos en una sociedad personalizada. Vivimos en una sociedad sin preocupación por los demás. No hacen nada, simplemente lo piensan, les preocupa, pero no hacen nada. A muchos les cuesta trabajo, les da orgullo reconocer, hermano, ir y ayudar y humillarse delante de Dios y, hermano, y presentarse delante de ellos también, hermano, porque en veces, como le dijo el Señor a Moisés, en un día que estaba Moisés muy preocupado estaba y se dobló rodilla Moisés ante el Señor y le dijo: ¿qué haces, Moisés? Aquí clamando. Y el Señor le dijo: ¿qué haces? Dice: levanta, no es tiempo de clamar, no es tiempo de estar arrodillado, levántate y acciona. Muchas veces no es tiempo de llorar, muchas veces no es tiempo de clamar, es tiempo de dar testimonio, es tiempo de hablar con las personas, es tiempo de abrazar, es tiempo de llorar con ellos, es tiempo de convivir con ellos, es tiempo de hacer las cosas diferentes. A veces la Biblia, la misma Escritura nos enseña, hermano, que la salvación en veces es sin Biblia, sino con afecto, con cariño, realmente expresándole a las personas que las amamos. ¿Cuántas veces te has acercado a tu hijo, a tu hija, le dices: hijo, yo te amo, esposo, yo te amo, esposa, yo te amo? Lo importante que son para tu vida. Por eso dice Mateo dice, hermano, que Mateo 28, versículo 16, pero que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vean lo que dice. Lo adoraron, hermano, se acercaban a él, estaban con él en el monte. En el monte representa la congregación, estaban en la iglesia. Son lugares altos, porque los lugares altos son lugares de adoración. Le vieron, hermano, dice, le vieron y le adoraron. Y Jesús se acercó a ellos. Mucha gente está dentro de las iglesias, pero le falta a su esposo, le falta a su esposa, le falta a los hijos. La salvación no solamente a nosotros nos han conferido, hermano, ir y salvar también. Ir y salvar. El evangelio es un poder para salvar. Vivimos en un medio, hermano, donde egoísmo, donde Dios, el que se mete conmigo, se mete con Dios. Y Dios no ha perdido ninguna batalla, sea salen memos, salen personas. Esas personas no tienen idea de lo que realmente es el evangelio. Si tú te metiste conmigo, espérate, ¿por qué lo que hizo mi Señor Jesús, hermano? Se metieron con su pueblo y Él dio la vida por su pueblo. O como hizo David, que un león se había llevado un cordero. ¿Y qué es lo que hizo David? Corrió tras
tras ese león, tras ese oso. Hermano, les quitaba, dice que les quitaba de su boca, les quitaba el cordero, les quitaba la oveja, les arrancaba de las fauces de su boca. Peleaba por quitar, por defender lo que es suyo. Hoy la gente vive peleándose con todo el mundo, pero no defiende lo que es suyo. No defiende lo que Dios le ha dado. Hay gente que no defiende su matrimonio. Hay gente que quiere destruir su matrimonio. Hay gente que no defiende a su familia. Hay gente que quiere destruir a su propia familia. No les importa la salvación, hermano, porque son egoístas. Son egoístas, son gente personalizada. Solamente viven su día y no les importa a los demás. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios te dio una vara a ti? ¿Para qué Dios te dio una autoridad? ¿Para qué, hermano? ¿Cómo se lo hizo a Moisés? ¿Para qué Dios te da una vara? ¿Para qué Dios te da? El ser cristiano es algo poderoso. Ser hijo de Dios es poderoso. Dios escucha a los hijos. Es poderoso, hermano. Lo que tenemos nosotros en nuestra vida, la salvación es poder. Tenemos poder en nuestra vida. Por eso cuando le dice a Moisés, hermano, le dice, ¿cómo sabrán? Les dio la vara. ¿Cómo sabrán que eres tú? Les dio la vara. Primero les hablarás, luego harás señales y luego harás juicio. Hoy nosotros no tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra. ¿Acaso no es el poder del reino para salvar? ¿Acaso no tenemos el poder de Dios para poder salvar? Por eso es todo lo puedo en Cristo. Quiere decir que yo puedo arrastrar, agarrar y pelear lo que es mío. Porque Dios me ha dado a mí mi matrimonio, Dios me ha dado mi familia, a mí no me lo van a quitar, porque es mío, Dios me lo dio. Yo voy a pelear con las armas espirituales. Por eso dice que no, dice en Corintios que Dios nos ha dado armas. ¿Para qué te dan armas, hermano? Segunda de Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces quiere decir que lo que Dios nos puso en nuestra vida, la presencia, la palabra, el Hijo, el Espíritu, acordémonos que son 7 poderes. Los 7 poderes. Dios nos ha dado poderes a nosotros. El hombre no cree que tiene, el hombre dice que poderosa es la oración del justo. El hombre que ora tiene poder. Su oración es poder. La palabra es poder. Dice que es el poder del Evangelio. El Espíritu que dice recibiréis poder de lo alto. La fe es un poder. Por la fe alcanzaron. La presencia de Dios es un poder. Las obras de Dios, las obras buenas son un poder. El ayuno es un poder. Congregarse es un poder. Hay gente que no se congrega. Es un poder. Tenemos poderes. Que cada acción que nosotros hagamos en Cristo es un poder. El mundo espiritual se abre. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para salvar. El matrimonio es un poder. Es un poder. Los frutos son poderes. Pues hermano, dice que Dios nos ha dado poderes. Nos ha dado armas para pelear por quién, por nuestras familias, por nuestros hijos, por el matrimonio. Pero la gente la quiere, es muy egoísta. Prefiero mi vida. Déjame solo. No entienden lo que Dios les dio. Es personal la salvación. No entienden lo que Dios les dio. No entienden, querido hermano. La salvación a nosotros Dios nos ha dado, nos confirió ahora la responsabilidad de salvar.
¿Para qué tenemos nosotros armas si no vamos a pelear por lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué tenemos al Espíritu si ahora queremos que todo el Espíritu, la palabra, todo sea para una persona? Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Cuando usted lee Éxodo 20, cuando usted lee Deuteronomio 6, versículo 1, usted va a encontrar que los 10 mandamientos, los estatutos, leyes y preceptos y hermanos, y las leyes, estatutos, preceptos y mandamientos realmente se lo dieron a Moisés para que las enseñase a sus hijos, a sus hijas, estando en su casa a la hora de acostarse, al levantarse, hermano, y cuando se acostase, cuando andaran por el camino, en todo tiempo, que esto es lo que está diciendo, que en todo tiempo y en todo lugar les enseñara el camino de Dios, les enseñara a sus hijos el temor a Dios. Todo el tiempo estuviera hablándole no solamente el temor, sino la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. De esa manera, esa es la salvación, la enseñanza, el testimonio realmente como estamos siendo delante de Dios. Por eso dijo el Señor, dice hermano, que a los 11 que fueron a Galilea, al monte de los partes más altos, se había ordenado, dice que cuando vieron a Jesús le ordenaron. Pero mi Señor Jesús quizás, esto también lo dicen en el libro de Deuteronomio, versículo 12. Mira hermano, a veces esto es cosas tremendas. Hay cosas que pasan en nuestra vida y no reflexionamos en nosotros. El hombre estamos en el tiempo más egoísta de la historia. Muy egoísta. Dice en el versículo 7, 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegréis vosotros y vuestras familias en toda vuestra alma, no vuestras manos, dice vuestras manos en la que Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Dice, y no haréis todo lo que hacemos nosotros aquí, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la edad y a la heredad que os Jehová vuestro Dios, dice. Hasta ahorita dice, no habéis entrado en reposo. Hasta ahorita su gozo no está completo. ¿Por qué dijo eso al Señor? Porque dijo, y comeréis allí delante de vuestro Dios y alegraréis vosotros y vuestras familias. Se alegrarán en vuestras familias, pero luego les digo, pero vuestro gozo no está completo. Vuestra alegría no está completa. ¿Por qué? Porque no estaba completa la familia. No estaba completa la familia. ¿A usted no le da así como cosa, hermano, de que usted esté en la iglesia y sabes que tu hijo y tu hija no quisieron venir o se están entreteniendo en otros lados con el pretexto de que tienen muchas cosas que hacer? ¿No le da así como una impotencia? ¿No le da así, no puede entender que algo está pasando que no quiere acercarse a Dios? Es más fácil echarles que los pastores, es que eso no, la responsabilidad de la salvación será salvo tú y tu casa. La responsabilidad de la salvación no son de los pastores, la salvación de la familia eres tú, o sea, tú como padre, tú como esposo, tú como hijo, es tu responsabilidad. Por eso dice obedecer a vuestros pastores. No, cuando hablamos de pastores no se está refiriendo al pastor y a la pastora. No. La mujer no es pastora. Se está refiriendo al pastor. Muy bien pudiéramos decir solamente al pastor, pero la Escritura dice a los pastores. Está hablando en plural. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que Dios, hermano, dice que el orden es Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y luego a los hijos. Aquí el orden es diferente. Acá dice que Dios pastorea sumos sacerdotes. El sumo sacerdote es Cristo. Sacerdotes. El Padre pastorea sacerdotes.
Los sacerdotes, que el sumo sacerdote pastorea apóstoles. Los apóstoles pastorean pastores. Y los pastores pastorean cabezas de familia. Cabezas de familia. Las cabezas de familia, ahorita dirán, pero es que ahora sí, es que mi esposo era cabeza de familia. Mucha gente, mujer, le quitó la autoridad al esposo. Y cuando ya no está, dicen, pues es que él es la cabeza. Ahora le transfieren la responsabilidad de decir, yo ahora tengo la responsabilidad. Por eso la responsabilidad mayor de una autoridad, de una cabeza, de una casa, hermano, es dirigir la familia. Al menos eso dicen en 1 Timoteo 3. Que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? Que tenga a los hijos en sujeción. Ahora es la mamá, la mujer es la que manda. Ella es la cabeza. Completamente error. Ahora tienen la educación doble, toda responsabilidad. La gente dice que yo soy papá y mamá. No. La mujer nunca va a ser papá. Nunca. No va a poder tomar lugar. Y por eso tiene que entregársela a que Cristo haga esa labor. O los ministros hagan esa labor. Pero, hermano, estamos viviendo, dice que Jesús vio. Y dice que ellos le adoraron. Adoraron a Jesús. Estaban en una iglesia y adoraron a Jesús. Pero Jesús les dijo, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Tengo la autoridad. Ahora dijo, a los que estaban ahí adorando, a los que estaban en una congregación, les dijo, id y hacer discípulos. Mire, a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que mi Señor le estaba diciendo a sus discípulos, a toda aquella gente que era fiel. Les estaba diciendo, vayan y enseñen. Mira, hermano, yo veo que por qué no les dijo ellos, vayan y sálvenlos. Él dijo, y háganos discípulos. Porque la salvación no es creer, la salvación es seguir a Cristo. La salvación no es creer en Dios, la salvación es seguir a Cristo. Es caminar con Cristo, es estar donde está Cristo. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Por eso dice, hermano, de que no dijo él, no dijo vayan y enséñenles y sálvenlos, hagan en el acto de fe. Él dijo, vayan y hagan los discípulos míos, que me sigan a mí. Hermano, pero los enseñaron a seguirlos. Porque el mundo está lleno de egoísmo. Solo mira para su propio interés, para su propia vida. Por eso no es lo mismo creer en Cristo, no es lo mismo creer en Dios que seguir a Cristo, que creerle a Dios. No es lo mismo. Él dijo, vaya y enséñenles a tu familia a seguirme a mí. Que tenían que, dice, y enséñenles. No les digo crean y sean cristianos, digo enséñenles, siéntense a enseñarles. Nosotros tenemos un papel que se nos ha conferido, hermano, el poder de la salvación. Tenemos armas para poder salvarlos, para poder arrebatar a nuestras familias de la boca del lobo, de la boca del león, de las garras del oso, de la carne, de las áreas que no son correctas. Arrancarlas del mundo. Son lobos rapaces que han salido del mundo. Nosotros tenemos el poder de hacerlo. No en vano Dios nos da el poder, nos ha dado la vara. La vara es para, hermano, la vara no es para la oveja, la vara es para el lobo. La vara es para aquel que acecha contra la vida de nuestras familias. La gente no ha entendido qué es salvación. No ha entendido qué es salvación. Ha malinterpretado por falsos ministros que realmente no profundizan, no conocen lo que es la salvación. La salvación es Cristo. No conocen al que es salvación. La salvación es Cristo. No lo conocen. No han tenido un encuentro con Él. No conocen la puerta. Nunca han visto la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. No han visto esa puerta.
No han visto esa puerta. Por eso dice que los salteadores son aquellos que quieren entrar a la fuerza, quieren imponerse, quieren evadir esa puerta. Por eso, hermano, lo que no tienen que ser bajo la regla de Dios. Por eso dice que estos eran importantes, hermano, porque para seguir a Cristo se necesita, hermano, entender que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Te has dado cuenta que Cristo viene pronto por la iglesia? ¿Te has dado cuenta, hermano, que pronto nuestro Señor Jesucristo va a arrebatarse a la iglesia? Y que es importante ir y hacer discípulos, diciéndole a la familia, enseñándole a la familia la importancia de seguir a Cristo. Le voy a decir por qué. Gracias a Dios somos salvos, porque nos ha dado su salvación a través de la muerte de Cristo. Gracias a Dios porque tu familia es salva. Es salva tu esposo, tu esposa, tus hijos han creído en Él, están en Él. Pero eso no es la salvación. Para irse con Cristo no es realmente, por eso todavía nos falta la salvación, y la salvación es salir realmente de aquí. Tenemos la seguridad de que somos salvos, amén, pero todavía nos falta salir de aquí. Apocalipsis 14, versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue al Cristo, que sigue al Cordero donde quiera que él iba. Por eso mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan: donde yo esté, allí también estarán mis servidores, allí estarán mis discípulos, allí estarán todos los que han creído en mí, hasta ahí están todos los que me siguen. Eso fue lo que dijo el Señor en Juan. Dice en Juan 12: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Si alguno me sirve, sígueme. Él dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenles, bautícelos, sumérjanlos en la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumérjanles. Por eso digo: enséñenles a seguirme. Vayan y enséñenles que no que crean en mí, sino que me sigan a mí. Pero aquí les llama la Escritura, dice, les llama que esto eran vírgenes. Vírgenes. Que siguen al Cordero donde quiera que va. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo donde quiera que vaya. ¿Qué les debes enseñar en tu familia? Que nunca se despeguen de Cristo. Que no que crean en Él, sino que sigan a Cristo. Pase lo que pase, deben de seguir a Cristo. Que nunca volteen para atrás. Que siempre se mantengan en Cristo, no en una religión, no creyendo en Él, sino que le sigan y le sirvan. Porque esta fue la orden que mi Señor Jesús le dio a sus discípulos, a un grupo de familia. Quizás eran padres, quizás eran madres que estaban en un templo adorando al Señor. Pero cuando los vio, se acercó y les dijo: mira, ustedes tienen que ir a salvar y hacer que su familia me sigan a mí. Quizás es lo que estábamos hoy diciendo ahorita en Deuteronomio. Dice que se os presentarán vosotros y vosotros en vuestras familias. Pero luego les digo: pero vuestro gozo no está completo. Todavía te falta. Entonces les digo: aquellos que estaban adorando en una iglesia, que estaban solos, le digo: ve, trae a tu esposo, ve, trae a tu esposa, ve, trae a tus hijos, ve y enséñales a seguirme. No regresen hasta que no los traiga. O sea, no regresen con esa misma actitud que están desde ahora. Entonces, ¿para qué Dios nos ha dado el poder? ¿Para qué nos ha dado su santo y bendito Espíritu? Porque son armas espirituales. ¿Para qué nos ha dado su bendita palabra? Actuamos con una manera egoístas. Ni a los vecinos, a nadie le evangeliza. A nadie, hermano. No saben el poder que tienen en su mano, no saben que realmente para qué Dios bendito nos dio su palabra, no solamente para edificarnos, sino para edificar la vida de otros, no solamente para salvarnos, sino también para salvar la vida de otros, que tiene que ver con la familia. Por eso se le dicen a Moisés: aprenderás a temerme tú, pero después que hayas aprendido tú a temerme, una enseñanza personal,
Tú la tienes que enseñar a tu familia. Les tienes que saber que es temor a Dios. Y temor a Dios es no separarse de Él. ¿Por qué razón? Tienes que explicar las razones por el cual no deben de apartarse, no deben de alejarse del Dios vivo. A eso se le llama salvación. Porque Cristo no viene por una iglesia que crea en Él, sino Cristo viene por una iglesia que le haya seguido y le haya servido a Él. Hoy la gente no quiere mover un dedo dentro de la iglesia de Cristo. Hace tiempo hemos estado diciendo que la gente, sus días de descansos, sus días siempre están haciendo planes de fiestas, de playa, de paseo, de gastar dinero. Hay gente que ha dejado de diezmar, hay gente que ha dejado de ofrendar, hay gente que ya se olvidó de la importancia de servirle a Dios, de entregarle todo al Señor, hermano, se importó. ¿Por qué razón? Porque por esa razón la familia está padeciendo. ¿En dónde se va a traducir? Se va a traducir en salvación, porque la familia está mirando cómo somos nosotros delante de Dios. La salvación es enseñanza y es testimonio. Eso es lo que es la salvación, es enseñanza y testimonio. Por eso dice que ellos seguían al Cordero donde quiera que iba. Y cuando usted ve, hermano, Mateo 25, cuando habla de las vírgenes, entonces el del reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios, hermano, dice que son como vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Dice que arreglaron sus lámparas las vírgenes. Y es interesante porque la palabra virgen en el griego significa parcenos. Y viene de la palabra, significa, virgen significa soltera. Virgen significa hija no casada, o no casada significa doncella. 5 de ellas, ¿cómo actuaban 5 de ellas? Sin responsabilidad. No tiene obligación con el esposo. Actúan solteras. Y por eso dijo en Deuteronomio: no hacéis lo que vosotros hacemos aquí, cada bien lo que le parece. Una soltera no tiene compromiso, hace lo que quiera. Hace lo que quiera. Yo porque tengo que ir al culto, yo porque tengo... Por eso el catolicismo, ¿cómo presenta a María? La presenta como una virgen, ¿no? No la presenta como una casada. Entonces espiritualmente no la está presentando como una casada, la está presentando como una soltera, actuando de una manera egoísta. Y quienes actúan, o sea, todo tienen conveniencia personal, porque todo lo atrae hacia María. Y no dice María, no es bíblico como dice María: a él oír, a él seguir, hacer lo que él diga. No. El catolicismo enfoca en que María, hermano, actuando de una manera egoísta. ¿Y cuánto cristiano no está actuando de una manera egoísta? Primero yo, de primero yo. Es que Dios a mí me ha dado. No, es que Dios nos ha dado. Y que lo que Dios nos ha dado es compartir. ¿Qué Dios nos ha dado? La salvación también hay que compartirla. Las bendiciones hay que compartirla. El Espíritu hay que compartirlo. Lo que Dios me ha dado, yo tengo que compartírtelo a ti. Tengo que decirte:
No puedes entrar. Por eso dice que, hermanos, 5 vírgenes eran prudentes, 5 actuaban como solteras y 5 actuaban como casadas. Por eso dijo Pablo, hermanos, en 2 Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Por eso ¿qué empezó a decir? ¿Qué empezó a decir en esto? Dice, cuando empezaron a decir lo de las vírgenes, dice, entonces, aquí está. Salieron a recibir al esposo. Pero ¿cómo iban 5 de ellas? ¿Cómo iban a recibir al esposo si en realidad estaban solteras? Estaban solteras. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Quiere decir que 5 de ellas estaban casadas con Cristo, 5 de ellas no. 5 de ellas actuaban sin responsabilidad, eran irresponsables. Porque el 5 es el número de la gracia. Tenían la salvación, eran salvos, pero no tenían responsabilidad. Por eso la mayor responsabilidad de nosotros, que Dios nos ha dado la salvación, es de enseñar a otros. Es enseñarle la gracia, es enseñarle la gracia. Es enseñarle la gracia, es enseñarle la gracia, y la gracia es salvación, y la salvación tiene 5 enseñanzas. La gracia tiene 5 enseñanzas. No enseñaron la gracia, no enseñaron salvación. Enseñaron a creer en Dios, pero no enseñaron la salvación. Por eso dice aquí que salieron ellas a recibir al esposo. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon. Y a la medianoche se oyó un clamor, y ese clamor que decía, ¿por qué 5 se le levantaron rápidamente, hermano, y arreglaron? ¿Por qué? Pues se arreglaron, ¿por qué? Porque ellas tenían una mentalidad de casadas, no una mentalidad de solteras. Una mentalidad de casadas, una mentalidad de compromiso, una mentalidad que estaban unidas a Cristo. Porque las casadas siguen al esposo donde quiera que va. Las solteras no tienen la obligación de seguir a nadie porque no están casadas. Por eso el número 5 es el número de la gracia, es el número de la salvación. Oh, queridos hermanos, ¿por qué 5 se levantaron a recibir a su esposo? Porque ellas seguían al esposo donde quiera que iba. Eso es un discípulo. Por eso el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, enséñenles la salvación, que la salvación es seguirme. La salvación es servirme. Salieron a recibirlo, salieron a servirle. Entonces aquellos se levantaron y arreglaron su lámpara. Las insensatas y prudentes dijeron, danos de ese aceite. Danos de ese aceite. No sabían, no habían entendido que el aceite, la unción de la palabra de Dios, querido hermano, consistía en seguir a Cristo. No les enseñaron que realmente que la salvación era seguir a Cristo, no era creer en Cristo, era seguir a Cristo donde quiera que fuera. Esa es la salvación. Porque nuestras lámparas se apagaron. Por eso vírgenes significa soltera. Pero acá dice que aquí Jesús no estaba hablando, los que estaban hablando no le estaban hablando a las solteras, le estaban hablando a las casadas. A los que tienen un compromiso, los que siguen al esposo donde quiera que va. Los creyentes, los discípulos que siguen a Cristo donde quiera que va, a los que han entendido la salvación. Discípulos significa vírgenes. Vírgenes significa, hermano, los que siguen a Jesús. ¿Cómo están actuando? Por eso la gente, mucha mujer no quiere tener esposo. Se está deshaciendo de los esposos. Mucho hombre no quiere sujetarse ni a nadie. O sea, no quiere tampoco tener esposos. ¿Cuántas iglesias no quieren seguir a Cristo?
Por eso Pablo dijo en segunda, dice cuando leímos, con celos de Dios os he desposado como un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y la palabra desposado significa el interno, el espíritu del hombre. Por eso dice en Juan 3 versículo 5 que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, no puede nacer de nuevo, no puede tener una vida espiritual. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Que para ser salvos se necesita una conversión. Hay que decirle a nuestros hijos, hay que decirle al esposo, hay que decirle a la esposa, hay que decirle a la familia que para ser realmente seguidor de Cristo no es creer, sino que realmente viven una vida en el Espíritu. Hay que enseñarles la importancia de vivir en el Espíritu. Hijo, tú eres un hijo de Dios, tienes que comportarte como hijo de Dios. Hija, tú eres esto, mira, tú tienes que seguir a Cristo, mira, por esto, porque tú has nacido de nuevo, si no, no vas a poder entrar en los reinos de los cielos. Hijo, hija, entiende la importancia de seguirlos, entiende la importancia de servirlos. Mira, esposo, mira, esposa, es importante esto. No se llaman así. No te despegues de él, tienes que seguirle. No puedes abandonarlo porque no seas tú no puedes actuar como una soltera. El otro día veía una persona que puso su hija se recibió y puso así. Hijo, le puso una dedicación a la hija y le dijo: hija, qué bueno que estudiaste y que terminaste tu carrera, para que ningún marido te mande, para que tu marido no te mande y no te vaya a estar diciendo tú tienes cómo. O sea, tú tienes un título, para que nadie te mande. Desde ahora les están enseñando que ahora una carrera, un estudio, es para que no se sujeten a ningún varón, para que no respeten a nadie. Eso es tremendo. Que ahora el estudio no es para que te vaya bien, sino para que no te sujetes a nadie. Es lamentable, hermano, la enseñanza. Podemos decir entonces que un discípulo son aquellos que enseñan que la salvación es seguir a Cristo, que la salvación es creer en Cristo, que no es creer en Cristo, que la salvación es servirle a Cristo, a congregarse, a consagrarse a Él, hermano, a donde quiera que Él vaya, ahí vamos a estar. Hijo, no te despegues de Él. Hijo, sírvele a Él. Hijo, lo que Él te pida, dáselo. Hijo, esa es la salvación. Porque tú un día el Cristo va a venir por aquellos que le siguieron, que le sirvieron. Hijo, no dejes de buscar a Dios. Hijo, hija, hijo, esposo, vamos, tenemos que, porque es importante. Por eso el 5 es el número de la gracia. Es el número de la salvación. Dice que y el 10 es el número de la obediencia. El 10 es el número de la obediencia. 10 son los 10 mandamientos. 5 actuaban como casadas y 5 actuaban como solteras. Unas hacían lo que querían y otros hacían lo que el Cristo les decía. 5 de ellas enseñaron la importancia de la venida de Cristo por su iglesia y por su familia. 5 lámparas. En 2 Samuel 22, versículo 9 dice que la primera lámpara, dice Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dice, tú eres mi lámpara. La primera lámpara es Dios. Enséñale a tu familia que la primera lámpara es Dios. Que a Él hay que seguir, que hay que servir, que no pueden despegarse, que Él es nuestro Padre. Hermano, la primera lámpara es Dios. Segunda de Reyes 8, versículo 18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque su hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos del lugar. Con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Los ministros son lámparas, son guías para tu vida. Enséñale a tu familia, sea esposo, sea esposa, sea hijo, a respetar a los ministros, porque son los que guían, porque son luz también para tu camino. Enséñale que es primero Dios,
Primero, que se sometan a las autoridades, dice la bendita palabra. En el Salmo 19, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, enséñales el amor a la palabra. Enséñales al amor a la palabra, dice, y alumbrar a mi camino. ¿Cuántas veces enséñalos a leer la palabra, que se sometan a la palabra? Proverbios 6, versículo 23, la enseñanza, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que se instruye. El tercero, hermano, el cuarto es las enseñanzas o doctrinas. La palabra predicación. Palabra predicación. Enséñalos a congregarse, enséñalos que estén escuchando la palabra, enséñale la importancia de congregarse. ¿Por qué tienen que escuchar la palabra? ¿Por qué tienen que poner atención a la palabra? Si usted no le enseña esas 5 gracias, que es la enseñanza de la salvación, oh hermano, está destruyendo a su familia, no le está llevando salvación. Enséñale que la palabra es luz, enseña que la doctrina es luz. Porque alumbraron sus lámparas, ellos arreglaron sus lámparas. La lámpara es Dios, la lámpara de los ministros, la lámpara, hermano, de las enseñanzas. Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. El 5, así como tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y la luz que dice aquí, que dice que esa lámpara del ojo, dice en Proverbios 20:27, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre que opera en él. ¿Qué dice? Esa es la lámpara de tu ojo. Dios mira a través del espíritu que puso a través de ellos. El espíritu, nuestro espíritu que anhela y desea. Enseña a los que anhelen y deseen la presencia de Dios, el amor al Señor. Enséñales, hermano, que hay un espíritu en ellos que gime por el Padre, que entiendan que ellos tienen un Padre celestial y que enséñalos a clamarle, a orar. Enséñalos a poner los ojos en las cosas de arriba. Las 5 enseñanzas que tenían que haber enseñado a su familia: el amor al Padre, el respeto a los ministros, el amor a la palabra, la importancia de congregarse y escuchar palabra, de obedecerla, la importancia de hermano, de tomar la importancia que Dios puso en nosotros, un Espíritu Santo. Dios puso en nosotros su Espíritu para anhelarlo y desearlo, que le obedezcan. 5 enseñanzas que realmente se preocuparon por su familia, que tenían que haber enseñado a su familia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando mi Señor regresara por su iglesia. Hay gente que no se preocupa por la salvación, está dejando de que crean. No les están, por eso la salvación es enseñanza y testimonio. La salvación no os cree, hijo. No. Enseñar a la familia la importancia a quién es el verdadero Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Enseñarle a la familia el amor a la palabra, de leerla, de escudriñarla. Enseñarles a la familia el amor a las enseñanzas, a congregarse, a servirle al Señor, la importancia. Hay gente que no enseña a los hijos a servir a Dios. No hay, o a veces hay hijos que no un dedo ni una escoba han agarrado en su vida en la iglesia, pero sí tienen privilegios. Eso es tremendo. Es que como yo lo hago, no tienen por qué hacerlo ellos. Están equivocados. Después de su muerte no lo van a hacer ellos nunca, porque nunca lo hicieron. La importancia de sujetarse a los ministros, la importancia de respetarlos, que sigan las enseñanzas para su propio bien, que no están en su contra, sino es para su propio bien, para guiarlos. Que cuiden el ojo de no mirar el mundo, que no pongan los ojos afuera, que no deseen las cosas del mundo, que no se dejen llevar. Hijo, no te dejes llevar. Hija, no te dejes llevar. Esposo, mira, hermano, esposa, mira, no es el camino, no pongas tus ojos allá. Por eso el Señor dijo que aprovechar el hombre si perdiera toda su alma. Cuando usted ve hermano, la vida de... Usted lea Ezequiel 14 del 12 al 23. Léaselo, hermano. Y cuando usted ve que Dios dijo
que habían 3 varones para Dios importantes. 3 varones para Dios importantes. Que era Daniel, que era Noé, era Daniel y era Job. Noé, Daniel y Job. Dice que Daniel, Noé y Job eran hombres que delante de Dios, hermano, dice que si estuviese en medio, dice en el versículo 20, dice, ya te voy terminando, y si estuviese en medio de ellas Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a su hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Si estuvieran en medio, dice. Este pasaje me gustó mucho. Si estuvieran en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su propia justicia librarían solamente sus propias vidas. Envió juicios, espada, hambre, fieras, pestilencias. Sin embargo, aquí quedará en un remanente hijos e hijas que serán llevados, dice hermano, fuera he aquí, ellos vendrán a vosotros y veréis su camino, sus hechos y seréis consolados. Dice, el mal que hice venir sobre Jerusalén, dice que si los hijos de Noé, si los hijos de Daniel, si los hijos de Jacob vieran lo que es el caminar de sus padres, entonces el Señor los libraría de todo. Si ellos, dice, no logran mirar el camino de sus padres, la enseñanza de sus padres, cómo ellos se entregaron de lo, dice que habla desde, usted léalo bien, porque Dios hace mención de 3 hombres, en el cual dice que el caminar de ellos, Dios los libraría, pero así, si ellos caminaran como sus padres, como Noé, como Daniel y como Job. Y si vieran las pestilencias, viniera la tribulación, dice, yo los libraría. Yo los libraría. La salvación es enseñanza. Enséñales, hermano, que nosotros somos esclavos de Cristo, seguimos a Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. La salvación no es que crean, la salvación es enseñarles y darles testimonio, como lo hizo Noé, Daniel y Job. Que nosotros no actuamos como solteros, sino actuamos como casados. 5 enseñanzas. Siéntate y enséñales quién es Dios, quién es el verdadero Dios, por qué tenemos que amar a Dios. Enséñales a respetar a los ministros, a sujetarse a los ministros. Enséñale la lámpara de la palabra, enséñales a amar la palabra, a buscar la palabra, enséñales la doctrina, la enseñanza, la guianza, a congregarse. Enséñales, hermano, que cuiden sus ojos, de no mirar hacia afuera, de no mirar hacia el mundo. Enséñales que en él hay un espíritu que anhela y los desea. 5 enseñanzas que tienen que ver con la salvación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, donde quiera que estén. Saludos a las hermanas Janet, allá en Shona. Saludos al pastor Isaías, saludos Laura, Dios les bendiga. Angélica, Dios les bendiga. Nuestra hermana Betsabé, bendiciones. Mi esposa Esmeralda, mis hijos Cristian, Jeremy, nuestro hermano Catarino allá en Tierra Deseable, Mari de García, Dios les bendiga, muchas gracias. Leigel Rodríguez, Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga de una manera especial. Dele like a la página. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para sus vidas. Hermano, preocúpate por la salvación de tu familia. Preocúpate. Que Dios te guarde y enséñales que Cristo viene pronto. Esto fue lo que hicieron estas mujeres, estas vírgenes, estos discípulos que un día estaban adorando en una casa en el templo de Dios. Y el Señor los vio que le faltaba a su familia, le faltaba a su esposo, le faltaba a la esposa, le faltaban los hijos.
Y Dios le digo, mira, vayan y enséñenles. El problema era que no los habían enseñado. No se habían acercado con ellos a decirle que los amaban. No se habían acercado a ellos y decirle la importancia de las cosas que vienen y por qué tienen que estar juntos. Que Dios te bendiga, hermano. Ama a tu familia y tráelos a su pie de Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.